Bien, entonces en este video lo que vamos a hacer es aplicar la técnica de la regresión lineal para generar un modelo que relacione el diámetro con el volumen y la altura con el volumen, ¿no? Entonces, para eso vamos a nuevamente irnos a Infostat, ¿no? Ahí tenemos entonces Infostat, un poco para que también podamos describir los datos con los que vamos a trabajar. Tenemos una base de datos donde tenemos el número del árbol, tenemos la altura en metros, el diámetro a la altura del pecho en centímetros, y tenemos el volumen en metros cúbicos por árbol, ¿no? Entonces, estos datos, nosotros queremos a partir de estos datos generar un modelo de regresión. Entonces, primeramente eh, vamos a relacionar el diámetro con el volumen de madera, ¿no? El diámetro con el volumen de madera. Por lo tanto, acá nosotros vamos a indicar, ¿no? En este ejemplo 2, cuáles son las variables. Tenemos una pregunta ahí. ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente? Entonces, en este caso, ¿no? La variable, acá vamos a colocar la variable independiente será el diámetro de los árboles, ¿no? Esto sería entonces la variable X, ¿no? Y la variable dependiente será el volumen de madera, ¿no? El volumen de madera en metros cúbicos por árbol. Entonces, esa será la variable Y. Entonces, esas serían las variables, ¿no? Y cuando nosotros tenemos entonces dos variables que estamos queriendo relacionar, tenemos que tener algunos criterios para definir cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente. En este caso, el volumen de madera depende de la medición del diámetro de los árboles. Por lo tanto, el criterio que estamos tomando en cuenta es la dependencia de esta variable, volumen, la dependencia de la cuantificación del volumen en relación a la cantidad, a la medición del diámetro, ¿no? Entonces, ese es el criterio. El siguiente paso que tenemos que tomar en una regresión es observar el diagrama de dispersión para ver si observamos alguna tendencia lineal en la nube de puntos de estas dos variables, diámetro y volumen de madera. Entonces, la pregunta que tenemos ahí posteriormente dice, ¿el diagrama de dispersión nos permite observar alguna tendencia lineal en la nube de puntos? Entonces, para eso nosotros vamos a ir acá a Infostat, nos vamos a gráficos y aquí tenemos diagrama de dispersión. Hemos dicho que la variable independiente X es el diámetro y la variable dependiente Y es el volumen. Entonces, aceptamos y vemos entonces una, una tendencia, ¿no? Una tendencia de una línea recta en este sentido, ¿no? Pero para que se pueda entender mejor, es mejor siempre colocar tanto el eje X como el eje Y desde el origen. Entonces, acá vamos a colocar desde 0. Lo mismo acá, vamos a colocar desde 0. Bien, y entonces esta sería entonces nuestra nube de puntos, ¿no? Esta sería nuestra nube de puntos. Entonces, acá nosotros vamos a colocar en el título, esta es la nube de puntos, ¿no? Nube de puntos del diámetro versus volumen.
Entonces, acá tenemos, ¿no?, la nube de puntos del diámetro versus volumen. Esto lo copiamos y lo vamos a pegar acá. Bien, ahí tenemos entonces la nube de puntos, ¿no? Y ven, lo que tenemos que ver, ¿existirá alguna tendencia lineal? Entonces, fíjense, aquí sí existe una tendencia lineal. Fíjense, estamos viendo más o menos, va a haber una línea en este sentido, ¿no? Una línea que va a ir más o menos con esta pendiente. Entonces, podemos decir que como está en esta dirección la línea, entonces a medida que aumente el diámetro, también va a aumentar el volumen. Entonces, aquí podemos indicar, se observa, ¿no?, en el gráfico, ¿no?, en el diagrama de dispersión, en el diagrama de dispersión, se observa una tendencia lineal entre entre las variables X y Y, ¿no? Siendo esta una relación, lineal directa, esto es que a medida que aumenta el diámetro, también se tiene un aumento, en el volumen, ¿no? En el volumen. Y por lo tanto, la pendiente será positiva. ¿No? Bien, entonces ya tenemos eso de ahí. Ya hemos visto, entonces tenemos la nube de puntos y nos está dando ya la tendencia, ¿no? Ahora también podemos ver otro aspecto importante. Esta línea, fíjense acá, esta línea, ¿no? Entonces, vamos a poder ver que el valor de Y, cuando X es igual a 0, fíjense, cuando X sea igual a 0, entonces acá el intercepto va a ser negativo. El intercepto va a venir, la línea va a venir acá y donde va a cortar en el eje X va a ser en este punto y este punto va a ser negativo. Eso también es importante, ¿no? De acuerdo al gráfico estamos viendo. Bien, entonces ya tenemos entonces esta conclusión. Ahora lo que tenemos que ver acá es cuáles son los parámetros, ¿no? Los coeficientes del modelo de regresión lineal, tanto el intercepto como la pendiente. Entonces nos vamos acá a estadísticas y vamos a ver regresión lineal. Entonces acá colocamos la variable dependiente es el volumen. Entonces colocamos el volumen. Y la variable independiente o variable regresora hemos dicho que va a ser el diámetro. Bien, aceptamos. Y aquí, de todas estas pestañas, la única pestaña que tenemos que nosotros utilizar es diagnóstico, ¿no? Entonces acá tenemos que decir que nos calcule los residuos. Eso significa los valores observados versus menos los valores predecidos. También nos muestre cuáles son los predecidos de acuerdo al modelo, que nos calcule el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, y que esto de sobreescribir tenemos que desactivar para que no coloque encima de las columnas que ya tenemos. Desactivamos. Y en graficar decimos que nos grafique la banda de confianza y la banda de predicción, y ahora aceptamos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos
los coeficientes de regresión. Entonces, acá tenemos que primeramente ver cuáles son los coeficientes de regresión. Entonces, para eso nosotros vamos a ir acá y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los coeficientes acá? ¿Cuáles son los coeficientes estimados de los parámetros alfa y beta? Donde alfa es el intercepto. Hemos dicho que en este caso es el valor de y cuando x es igual a 0, y en este caso hemos dicho, de acuerdo a la gráfica, eso significa que el intercepto va a ser negativo. Y tenemos también b, que es la pendiente, es la relación de la tasa de cambio de y en función a la tasa de cambio de x, ¿no? Entonces, acá nosotros, para poder interpretar los valores estimados de los parámetros intercepto y pendiente, lo que vamos a hacer es copiar, ¿no? Vamos a copiar esta salida donde dice coeficientes de regresión y estadísticos asociados, y entonces copiamos esto acá, estos coeficientes de regresión, bien, ahí, y entonces esto ahora vamos a pegar acá y tenemos que interpretar, ¿no? Entonces ahora tenemos que interpretar esta salida, ¿no? En primer lugar, fíjense, justamente el intercepto tiene un valor negativo, tiene un valor de menos 0.39, ¿no? Entonces, para que podamos interpretar mejor, entonces acá vamos a colocar interpretación, y entonces vamos a tener acá eh, la interpretación, ¿no? Aquí tenemos entonces la interpretación. Bien. Y la interpretación tenemos que hacer en relación al intercepto y a la pendiente, ¿no? Entonces acá primeramente vamos a colocar en relación al intercepto. En este caso sería, el intercepto alfa, ¿no? Entonces acá vamos a colocar alfa, ¿no? Bien, entonces acá, en relación con el intercepto alfa, nosotros acá tenemos que, bueno, podemos colocar, si quieren acá, A. Tenemos que tomar una decisión si se va a interpretar o no se va a interpretar el intercepto. Y eso va a depender si la nube de puntos está cerca al origen, entonces sí se tiene que interpretar el intercepto, pero si la nube de puntos está alejado del origen 0x, 0y, entonces no se interpreta. Entonces, para esto, nosotros tenemos que ir acá al gráfico, ¿no? Al gráfico que tenemos acá del diagrama de dispersión, ¿no? Acá como tenemos. Y entonces vamos a ver, entonces que aquí tenemos la nube de puntos y tenemos la línea recta. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es colocar nuevamente acá, vamos a colocar, entonces, el título va a ser regresión lineal, esta es la regresión lineal entre el diámetro y el volumen. Y el volumen. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos hace rato, colocar en 0, 0, 0, 0. Bien. Pero en este caso, como el valor está yendo hacia, fíjense, la línea recta está yendo hacia valores negativos, entonces esto podemos colocar, por ejemplo, como nosotros podemos ver acá, tenemos un valor de menos 0.39. Entonces nosotros podemos colocar, en este caso podemos colocar menos 0.5. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver entonces en los gráficos. Entonces acá vamos a colocar en el valor de X, ¿no? Entonces tenemos 0 y en el valor de Y vamos a colocar entonces
menos 0.5, ¿no? Menos 0.5. Y ahora sí podemos ver, ¿no? Entonces, vamos a poder ver ahí la relación. Aquí tenemos 0, ¿no? Entonces, vamos a tener por acá el valor de, empezamos, hemos dicho, de menos 0.5, o puede ser también menos, en el caso de Y, menos 0.4. 0.4. Bien, a ver, vamos a ver. Sí, está bien. Ahora sí podemos ver el gráfico. Y entonces vamos a indicar lo siguiente. Copiamos. Acá, entonces vamos a copiar ese gráfico, ¿no? Aquí tenemos el gráfico. Y ustedes pueden ver acá entonces que aquí está el origen. Aquí está el origen. Aquí está 0. Y entonces el origen y la nube de puntos está lejos del origen. Aquí hay un espacio vacío y por lo tanto, como la nube de puntos, ¿no? Entonces, como la nube de puntos, acá vamos a colocar, ¿no? Eh, debido entonces a que la nube, debido a que la nube de puntos se encuentra alejado del origen, eh, debido a que la nube de puntos se encuentra alejado del origen, entonces no es necesario interpretar el intercepto. No es necesario entonces interpretar el intercepto. Pero se observa que el valor de alfa de menos 0.39, ¿no? Que es el valor que nosotros tenemos acá, menos 0.39, ¿no? Es el valor de y, cuando x es igual a 0, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver, cuando x es igual a 0, acá tenemos 0, entonces aquí tenemos la línea recta, y esta línea recta va a seguir acá, va a seguir y va a cortar justamente en este punto. Entonces, ¿en qué punto va a cortar? En menos 0.39. Entonces, aquí es el punto de corte del intercepto, ¿no? Entonces, eso también estamos comprobando que está bien, ¿no? Bien, entonces ya tenemos en relación a al intercepto su interpretación, pero en este caso hemos dicho que no es necesario la interpretación. Entonces ahora vamos a ver en relación ahora con la pendiente, ¿no? Entonces acá vamos a colocar en relación con la pendiente beta, ¿no? Beta que nosotros estamos teniendo acá. En relación entonces con la pendiente beta, ¿no? Que tenemos, es la pendiente, nosotros tenemos un valor de 0.03, ¿no? 0.03. Entonces, decimos para eso, bien, acá, debido a que el valor, debido a que el valor estimado de la pendiente es de 0.03, ¿no? Debido a que el valor estimado de la pendiente es de 0.03, esto significa que ante un aumento de una unidad del diámetro, se espera un aumento de 0.03 unidades de volumen.
¿no? Entonces, esto es lo que tenemos ahí. Debido a que el valor estimado de la pendiente es 0.03, esto significa que ante un aumento de una unidad del diámetro se espera un aumento de 0.03 unidades del volumen. Punto. Esto significa, no, esto significa que si se tiene un aumento de 1 centímetro de diámetro, se espera un aumento de 0.03 metros cúbicos del volumen de madera. Bien, asimismo, ¿no? Si se tiene un aumento de 10 centímetros, centímetros de diámetro, se espera un aumento de 0.3 metros cúbicos del volumen de madera. Bien, entonces esa sería la interpretación, ¿no? Entonces aquí tenemos la interpretación. Bien, entonces esta es la interpretación de la pendiente, ¿no? Entonces aquí tenemos la interpretación del intercepto y tenemos también la interpretación de la pendiente, ¿no? Entonces, estos son con los resultados que nosotros hemos tenido acá, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a tener también una pregunta en relación al análisis de la varianza. Entonces, acá vamos a colocar otra pregunta, ¿no? Y aquí vamos a indicar cuál es la interpretación, ¿no? ¿Cuál es la interpretación del análisis de varianza de la regresión lineal, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. ¿Cuál será la interpretación? ¿Cuál es la interpretación ahora del análisis de varianza de la regresión lineal, ¿no? Entonces ya hemos interpretado hasta ahí, ya tenemos todo eso. Ahora nos vamos nuevamente acá y vamos a ver, aquí tenemos el cuadro del análisis de varianza, ¿no? Entonces, este cuadro del análisis de varianza es el que también tenemos que interpretar. Entonces vamos a colocar acá, bien, y lo pegamos en el documento, acá. Entonces, esta es la salida del cuadro de análisis de varianza, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos, no? No nos olvidemos que estos valores de la pendiente y del intercepto no son únicos, sino son valores estimados, ¿no? Porque acá podemos ver el intercepto tiene un valor de 0.39, la pendiente tiene un valor de 0.03, pero tenemos acá límites inferiores y límites superiores, ¿no? Para esos coeficientes, coeficientes de regresión. Entonces, no son los únicos, sino que son los valores estimados, los valores promedios, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos eso. Entonces, cuando tenemos este análisis de varianza, nosotros tenemos que rechazar o aceptar unas hipótesis. Entonces, acá tenemos dos hipótesis. Las hipótesis que probamos con el análisis de varianza son las siguientes. Entonces vamos a colocar las hipótesis que se prueban
con el análisis de varianza son las siguientes. Entonces, tenemos una hipótesis nula, que nos dice, la hipótesis nula nos dice que el valor, acá vamos a acordar, nos dice el valor de la pendiente, el valor de la pendiente beta es igual a 0. ¿No? Esa es la hipótesis nula. Nos dice el valor de la pendiente es igual a 0. Y la hipótesis alternativa nos dice que el valor de la pendiente beta es diferente, ¿no?, a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos dos hipótesis, ¿no? Si fuera verdad, si nosotros aceptaríamos la hipótesis nula, entonces, como estamos diciendo que la pendiente es 0, entonces eso sería simplemente una línea horizontal, que ante cualquier valor que nosotros cambiemos de x, vamos a tener el mismo valor de y, ¿no? Y lo diferente es que esta pendiente va a tener un valor que va a representar una tasa de cambio del volumen en función a la tasa de cambio del diámetro, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo podemos saber eso? Con el p-valor, Entonces, nosotros decimos que tomando en cuenta un nivel de significación de 0.05, hemos dicho que podemos utilizar dos niveles de significación, ¿no? El 0.01 o el 0.05, pero el más común, el que casi todos utilizan, es el 0.05. Entonces, tomando en cuenta un nivel de significación de 0.05 y teniendo un valor de la probabilidad de cometer errores, y teniendo un valor de la probabilidad de cometer errores de menos, acá dice menos 0.0001, ¿no? Esto es también una probabilidad de menos de 1 en 10.000. Entonces, esa es su probabilidad de menos de 1 en 10.000, ¿no? Tomando en cuenta que un nivel de significación de 0.05 y teniendo un valor de la probabilidad de cometer errores de menos de 0.001, significa menos de 1 en 10.000, punto. Entonces, ¿no? Siendo la probabilidad de cometer errores mucho menor al nivel de significación, ¿no? Entonces, siendo la probabilidad de cometer errores mucho menor al nivel de significación, se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, acepta la hipótesis alternativa de que la pendiente es diferente de 0. Bien, entonces, esta sería nuestra interpretación, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Bien, entonces, esta sería nuestra interpretación del análisis de varianza, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es este valor, ¿no? Fíjense, el valor del F es sumamente alto, 562. Eso significa entonces que
existe una pendiente bien definida para relacionar el diámetro con el volumen, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ya la interpretación. Si esto fuera, por ejemplo, si este valor fuera, por ejemplo, 0.06 y 0.06 es mayor a 0.05, entonces en ese caso nuestra conclusión hubiera sido que tendríamos que aceptar la hipótesis nula de que por lo tanto la pendiente es igual a cero, ¿no? Pero en este caso es mucho menor que el nivel de significación de 0.05, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la interpretación del análisis de varianza, ¿no? Del análisis de varianza. Y ahora tenemos también que interpretar acá cuál es la interpretación, del coeficiente de determinación. ¿Cuál es la interpretación del coeficiente de determinación? Entonces, para esto nosotros tenemos que analizar qué significa el coeficiente de determinación, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar cuál es la interpretación del coeficiente de determinación. Y eso lo vamos a ver en el cuadro de salida que nosotros tenemos acá, ¿no? En este cuadro, ¿no? Entonces, tenemos entonces el coeficiente de determinación, lo copiamos acá, bien, y lo vamos a tener entonces, lo vamos a pegar, bien, y lo vamos a interpretar, ¿no? Bien, tenemos un coeficiente de determinación R cuadrado de 0,95, ¿no? ¿Cómo sale de dónde sale este valor? Este valor sale de acá, fíjense. Nosotros tenemos la suma de cuadrados del modelo que es 0,82, entonces vamos a tener la suma de cuadrados, aquí vamos a colocar total, es 0,86. Entonces colocamos la suma de cuadrados total es igual a 0,86. Bien. Luego tenemos la suma de cuadrados del error, ¿no? Del error. La suma de cuadrados del error, acá, es igual a 0,04. 0,04, ¿no? Luego tenemos la suma de cuadrados, ¿no? La suma de cuadrados del diámetro, de la variable independiente diámetro, ¿no? Entonces acá vamos a poner del DAP es igual a 0,82, ¿no? Entonces aquí tenemos 0,82, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, por lo tanto, acá vamos a tener el total es 0,86, ¿no? Y acá entonces vamos a colocar que esto en términos de porcentaje, entonces acá nosotros vamos a tener 0,82 dividido entre 0,86 y ese valor va a ser entonces igual, a 0,95. Entonces, este es el coeficiente de determinación, ¿no? Por otro lado, acá vamos a tener también, que sería en este caso 0,04 dividido entre 0,86 y entonces acá eso también va a ser igual a 0,05, ¿no? Entonces, esto en términos de porcentajes, también esto es igual aproximadamente al 5% y esto es igual al 95%, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es indicar lo siguiente. Entonces, el coeficiente de determinación, ¿no? El coeficiente de determinación nos permite conocer, ¿no? El coeficiente de determinación nos permite conocer, ¿no? No, el porcentaje
el porcentaje de variación, el porcentaje de variación de la variable independiente atribuida eh, a la variación de la variable independiente. Entonces, esto vamos a ver mejor acá. Entonces, el coeficiente de determinación nos permite conocer el porcentaje de variación de la variable dependiente. Esto está mal, esto tiene que ser dependiente acá. De la variable dependiente atribuida a la variación de la variable independiente. Ahora está bien, ¿no? Esto significa que un 95% de la variación o de la variabilidad del volumen del volumen de madera del árbol es atribuida a la variabilidad del diámetro de los árboles. Entonces, esa sería la interpretación más importante. Entonces, un 95% es lo que influye la variabilidad del diámetro con relación a la variabilidad del volumen, ¿no? Punto. El restante 5% se atribuye a diferentes fuentes de error conocidos como error experimental. Bien, entonces ahora tenemos ahí, ya tenemos entonces todo eso, ¿no? Entonces ahí tenemos entonces acá la interpretación del análisis de varianza, tenemos la interpretación entonces del coeficiente de variación. Y ahora entonces acá nosotros podemos ver ahora cuál es el modelo. Entonces acá vamos a colocar cuál es el modelo, de regresión lineal. Entonces, para este ejercicio, el modelo de regresión lineal entonces será el siguiente. Entonces, nosotros tenemos acá un modelo que habíamos colocado acá, justamente. Entonces, este va a ser entonces el modelo. Aquí vamos a colocar nuevamente cuál es el modelo de la regresión. Este es el modelo de la regresión. Pero para este caso, específicamente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a insertar y vamos a tener entonces el siguiente modelo. Entonces, Y para nosotros es el volumen. Volumen por árbol. Entonces va a ser igual. Vamos a ver esto acá. Vamos a ver. Bien, entonces acá vamos a decir el volumen. Va a ser igual, ¿no? A menos 0.39, que es el valor de alfa, menos 0.39, ¿no? Más 0.03 multiplicado por el diámetro de los árboles. Entonces, este es nuestro modelo para este ejercicio. Este es nuestro modelo lineal. Entonces, acá lo vamos a aumentar de tamaño. Lo podemos colocar en 14. En ahí. Entonces, este es nuestro modelo. El modelo va a ser el volumen
predecido va a ser igual a menos 0.39 más 0.03 multiplicado por cualquier diámetro. Entonces, nosotros tenemos el diámetro y vamos a saber el volumen predecido. Y esto lo podemos mostrar acá. Entonces, vamos a ver que en nuestra hoja aquí, nosotros tenemos justamente el número del árbol, tenemos la altura, el diámetro, el volumen, el volumen medido, y aquí tenemos el residuo, que es la diferencia entre el volumen observado menos el volumen predecido, y aquí tenemos el volumen predecido. Entonces nosotros vamos a agarrar y nos interesa estas dos columnas, ¿no? Y entonces vamos a copiar estas dos columnas. Entonces acá tenemos, ahí, de los primeros 13 árboles, ahí. Entonces, ahora nosotros podemos ver acá, ¿no? Que justamente, ¿no? Aquí tenemos entonces, el primer árbol tiene una altura de 15.9, un diámetro de 12.4. Para ese diámetro de 12.4, reemplazando, vamos a tener un volumen estimado de 0.02, pero lo que nosotros tenemos medido es 0.06. Por lo tanto, el residuo va a ser la diferencia entre el volumen medido menos el volumen predecido. Eso significa 0.06 menos 0.02 y tenemos entonces 0.04. Entonces, estos son los volúmenes observados y estos son los volúmenes predecidos, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver eso. Y finalmente, lo que podemos colocar acá es el gráfico. Aquí tenemos el gráfico que estábamos viendo también, ahí este gráfico, ¿no? Entonces, copiamos nuevamente y podemos ver entonces acá que nosotros tenemos estos puntitos azules son los valores observados del volumen. Si nosotros aumentamos un poco más acá, ¿no? Si lo hacemos un zoom acá, entonces vamos a poder ver que aquí tenemos al medio una línea recta. Esos son los valores predecidos del volumen. Entonces, para un valor de 15.81 centímetros de diámetro, voy a ir acá, voy a ver con esta línea donde corta y voy a ir al eje vertical y voy a tener más o menos 0,17 metros cúbicos por árbol. Entonces, estos son los valores de la línea recta. Aquí tenemos dos bandas, una banda de predicción, ¿no? Y otra banda de confianza. Y podemos ver para qué nos sirve esta banda. Para ver algún punto que no esté dentro de la tendencia. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que aquí hay un único punto que está fuera de la banda de confianza. Aquí tenemos un punto y ese punto tendríamos que averiguar si no hemos cometido errores en la medición del volumen, ¿no? Entonces, todos los demás puntos que están dentro de esta banda significa que son confiables y si tuviéramos un punto más alejado, entonces ese va a ser un punto anómalo que tendríamos que ver a qué punto se refiere y ver si realmente esa es la medición que hemos obtenido o hemos cometido un error, ¿no? Entonces, esa sería la parte que nosotros tenemos que ver en cuanto a la regresión lineal entre el diámetro como variable independiente y el volumen como variable dependiente. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.